Hola querida familia, saludos. Nuevamente tenemos este espacio que el Señor nos regala para continuar, como todas las semanas, aquí en el Ministerio Semilla de Vida, sembrando principios, sembrando conocimiento, sembrando fe, sembrando paz. El Señor nos ha llamado justamente a eso y bueno, gracias a cada uno de ustedes por estar siempre allí con nosotros, acompañándonos, por ser parte de la familia del ministerio Semilla de Vida, por estar no solamente atento a cada una de nuestras transmisiones, sino también por ser también canales de bendición para la vida de otros. Sé que muchos de ustedes no solamente están atentos a lo que cada semana este ministerio comparte, sino también que ustedes se han convertido también en transmisores, en difusores de este mensaje, de esta palabra. Sé que hay mucho donde cada uno de nosotros puede recibir formación, información. Cada uno de ustedes seguramente pertenece a un ministerio, a una iglesia particular. Y bueno, los animo a que continúen creciendo, a que continúen avanzando en la fe, para que de esa manera no solamente sus corazones sean edificados, su vida misma sea bendecida, sino que cada uno de ustedes también pueda ser un instrumento que utilice el Señor para llegar a otras vidas. Tú tienes una labor de parte del Señor, no solamente es a que busques y procures tu propia bendición, sino que también te conviertas en un canal de bendición para otros. El Señor le dijo a Abraham que Dios lo iba a bendecir. Dios le dijo que lo iba a prosperar, pero también le dijo que lo iba a convertir en bendición para otros. Cuando esto se cumple, entonces podemos decir que la plenitud de Dios en nuestra vida ha sido notoria, ha sido completa. En este espacio del ministerio Semilla de Vida, donde hemos durante varias semanas ya iniciado un nuevo tema, un tema de estudio, un tema en el que obviamente a la luz de las escrituras estamos avanzando y profundizando de esto que hemos llamado fe convincente. Y citábamos que este propósito o este seminario tenía como intención que cada uno de nosotros aprendiera a tener argumentos, a tener estabilidad, a tener convicción frente a lo que cree, para que de esa manera podamos cada uno de nosotros defender lo que creemos. Defenderlo para que nuestro propio corazón esté convencido, pero también defenderlo cuando alguien de manera hermosa quiera saber lo que tú crees. Que esa gente que dice, yo quiero conocer al Dios que tú conoces, yo quiero caminar también en el camino de la fe en el que tú transitas, pero también que podamos saber cómo responderle a aquellos que de alguna manera pueden levantarse a objetar tu fe. Esa gente que se levanta a criticar el por qué tú crees. Y escuchando el consejo del apóstol Pedro, que se encuentra ya en la primera carta de Pedro 3:15, quiero citarlo nuevamente cuando dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa es una responsabilidad que cada uno de nosotros tiene y necesitamos de Dios esa bendición. Así que vamos a entrar en materia para lo que el Señor ha preparado para este día. Vamos a estudiar hoy, continuando con el tema de los argumentos que prueban la existencia de Dios. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar de unos primeros argumentos y en ese entonces el Señor nos invitaba a que colocáramos como subtítulo a esa enseñanza cuando la ciencia comprueba a Dios. Pues hoy vamos a continuar. Hoy vamos a continuar hablando de esos argumentos que prueban, que demuestran, que comprueban que Dios es real. Y en este título, en la oportunidad de hoy, vamos a hablar de cuando nuestra vida comprueba la existencia de Dios. Y bueno, quiero simplemente a manera de remembranza, de recorderis, traer a colación los tópicos que hablábamos en aquel entonces de esos primeros argumentos. Y en su instante hablábamos del argumento cosmológico, como decir que el universo es una prueba de la existencia de Dios. Y bien, vale la pena que recordemos ese texto del libro de los Salmos cuando nos enseña y nos recuerda que el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación es una muestra ineludible, inevitable
de la existencia de un ser creador. Y la misma ciencia se encarga de comprobar por algo sencillo y lógico, y es que no puede haber un efecto sin que primero hubiese una causa. Y esa primera causa no causada es indudablemente Dios. Y hablábamos en su momento de las leyes de la termodinámica. Tuvimos la oportunidad en ese entonces de mencionar no solamente lo que el cosmos dice y muestra a través de la ciencia de la existencia de Dios, sino que también teníamos la oportunidad en su momento de hablar de que no solamente lo que vemos fue creado por una fuerza extraordinariamente superior, divina, nunca antes observada desde la perspectiva de la ciencia, pero sí evidenciada a través de la ciencia. Y bueno, no es únicamente que Dios le dio motor y le produjo vida a lo que hoy conocemos, sino que también Dios le entregó a la creación misma un diseño, una hermosura, una belleza. Y en ese concepto hablábamos de lo que es el argumento teleológico, que hace referencia a esa hermosura, a ese diseño, porque Dios no solamente permitió que todo se produjera, que todo existiera, sino que Él le entregó belleza, le entregó majestad, le entregó una hermosa majestad. Y eso, por supuesto, hace referencia a que un Dios perfecto generó una creación perfecta. Dice la Biblia que cuando Dios creó lo que hoy conocemos, dice Dios en su palabra, y vio Dios que aquello era bueno. Porque es que Dios lo que hace, lo hace perfecto. Y con su momento tuvimos la oportunidad de hablar de eso que es el diseño maravilloso, de por qué Dios le permitió a la humanidad ver y vivir y disfrutar de esa majestad, la belleza de la creación. Y no solamente eso, el diseño perfecto, todo es perfecto, tan perfecto que el hombre puede hacer ciencia, que el hombre puede observar, que el hombre puede analizar, y eso obviamente habla de la majestad de Dios. Pero hoy vamos a hablar de otros argumentos que prueban la existencia de Dios. Y el primero de ellos, el de la noche de hoy, es el argumento antropológico. La palabra antropológico significa literalmente hombre. Es decir, el ser humano es una prueba irrefutable, irrebatible de la existencia de Dios. Cuando cada uno de nosotros ve la misma humanidad, cuando nos vemos a nosotros mismos, lejos de creer que somos perfectos porque hemos logrado esa perfección, lo que es importante que analicemos es que el ser humano tiene una majestad, tiene una belleza, tiene una excelencia, obviamente impregnada por el Creador en el momento de su formación. Ya lo leíamos en el capítulo de Génesis, el capítulo 2, versículo 7, cuando dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó en el huerto del Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Es decir, el ser humano, la misma humanidad, es una prueba de que Dios es real, de que Dios es excelente, de que Dios existe. Ahora, lo importante no es únicamente de que el hombre existe, lo importante es que el hombre está creado, diseñado con una capacidad de excelencia. No hay un ser en la naturaleza, no hay un, digamos, ser vivo en el reino animal que tenga la majestad, que tenga la grandeza, la excelencia que tiene el ser humano. De hecho, la Biblia dice que el hombre es la corona de la creación. Ahora, ese ser que Dios creó fue creado con unas características maravillosas. Una de ellas, una capacidad de poder tener relación con su creador. Y cuando usted mira al hombre y eso que el hombre siente, vive y conoce en su propio corazón, es una evidencia de la existencia de Dios. De hecho, el anhelo que el hombre mismo tiene de la existencia de Dios es una prueba de que Dios existe. Es decir, citando el Salmo 42, y hay muchos otros pasajes que hacen referencia a ese anhelo humano, a ese clamor del corazón humano por la existencia de un ser supremo, que citamos textualmente lo que dijo el Salmo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios,
el alma mía. El alma del hombre, dice la Biblia, que clama por el Creador. En el versículo 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es decir, que el ser humano, que tú y yo tengamos la necesidad de sentir una conexión con un ser supremo, desde luego que evidencia que existe un creador. Y no es únicamente en el caso nuestro de que somos cristianos, de que hoy amamos a Dios. No, es que históricamente la humanidad entera ha tenido el anhelo, el deseo de conectarse, de relacionarse directamente con un ser supremo, a quien adoró, dice el texto, a veces sin conocerle, pero que obviamente muestra y evidencia que Dios existe. Así que el anhelo del corazón del hombre por tener comunión con su Creador es una más de las evidencias de la existencia de Dios, ya que el grito de sed que el alma humana tiene por el Creador es una evidencia de su dependencia y de su necesidad de conectarse con Dios. Es básicamente sencillo de esta manera. Si a usted le da sed, ¿sabe por qué a usted le da sed? Porque es evidente que existe líquido para saciar esa sed. Si a usted le da hambre, es porque hay comida para saciar esa hambre. Y si en el alma humana, si en el corazón del hombre hay un anhelo por la presencia y la conexión y la comunicación con un ser supremo, es porque ese ser supremo existe. Así como tu cuerpo no te engañaría anhelando agua cuando ésta no existiera, tampoco nuestra alma nos engañaría anhelando la conexión con un ser supremo si éste no existiera. Es decir, Dios existe y la plenitud del ser humano, la complejidad humana es saciada cuando el ser humano tiene esa conexión con ese Creador, el ser supremo, el ser maravilloso, nuestro Dios, el todopoderoso, que la Biblia reconoce como el Creador de los cielos y la tierra. Así que el hombre mismo, tú eres una evidencia de que existe un ser supremo, un Dios creador. Ahora, además de ese argumento antropológico hay otro, el argumento ontológico. ¿Qué es la expresión ontos o la ontología? Es el concepto del griego ontos, que significa el ser. Es decir, la ontología es la ciencia que se encarga de discutir todo lo tocante al ser verdadero. Es decir, no es solamente que el ser humano existe, no, es que el ser humano, porque somos, porque tenemos ser, porque tenemos existencia, porque tenemos algo más allá que simplemente tejidos, músculos y huesos. Tenemos una esencia interior absolutamente intangible ante la, óptica de la ciencia. Un laboratorio de medicina, un laboratorio clínico puede mirar lo que existe en tu sangre, un examen de diagnóstico, un examen radiológico, un examen de alta complejidad, puede conocer y mirar lo que hay en nuestro cuerpo, en cada uno de nuestros órganos. Pero es que no somos únicamente cuerpo, somos además seres que en nuestro interior tenemos algo que se llama alma. Tenemos algo que se llama espíritu. Y es precisamente eso, la espiritualidad, una evidencia de que Dios existe. Es decir, esa espiritualidad que los, defensores o los promotores o los que difunden la hipótesis de la evolución y del Big Bang jamás podrán explicar cómo fue que se produjo ese desarrollo espiritual evolutivo. ¿Cómo es que un ser, inerme, un ser sin capacidad y sin, complejidad, llegó no solamente a la inteligencia, al raciocinio, a la capacidad mental, la voluntad humana, sino que también esa, especie humana alcanzó un nivel de espiritualidad? Ellos no pueden explicar. Lo que ellos no pueden explicar, la espiritualidad del ser humano, es una prueba evidente de que Dios existe. Ese argumento
se conoce con el nombre de el consenso unánime o también llamado el consenso universal. Y al respecto de esto, Cicerón, un gran historiador y además, escuche bien, abogado, político y escritor romano, dijo lo siguiente: el espíritu humano debe remontarnos a otra inteligencia superior que sea divina. ¿De dónde hubiera sacado el hombre el entendimiento de que está dotado? Dice Sócrates. Cicerón cita a Sócrates y expresa lo siguiente: sabemos que a un poco de tierra, a un poco de fuego, de agua y de aire, debemos las partes sólidas de nuestro cuerpo, el calor y la humedad en el que se hallan y el mismo soplo que nos anima. Pero, ¿de dónde hemos encontrado? ¿De dónde hemos tomado la razón, el espíritu, el juicio, el pensamiento, la prudencia y todo cuanto en nosotros es superior a todo concepto material? Es evidente que ese ser interior, es evidente que esa trascendencia se la debemos a que fuimos hechos a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. La vida espiritual que manda sobre el cuerpo material dice a gritos que hay Dios. Es decir, que esa vida espiritual intangible no procede de la materia, procede del espíritu, procede del cielo, procede de la fuente primaria de toda creación que es Dios. El hombre podrá negar todo lo que quiera a Dios, pero cuando el hombre piensa en Dios y simplemente al pronunciar su nombre le está reconociendo sin siquiera darse cuenta. Es decir, la esencia, la trascendencia, porque es evidente que vamos más allá. La vida no se termina únicamente cuando nuestro cuerpo yace en una tumba. Ya sabemos que hay una trascendencia. De hecho, escúchenme una cosa, el pensamiento de la trascendencia universal es tan, digamos, propio de la naturaleza humana que doctrinas, filosofías, religiones antiguas y distantes, inclusive de la Biblia, creen que el ser humano no se queda en una tumba, y de ahí surgen otro concepto y otra serie de opiniones que obviamente pueden ser verdaderas o falsas dependiendo de la fuente que consultemos. En nuestro caso, obviamente, lo que toca y relaciona a la eternidad y a la trascendencia eternal lo tomamos de la fuente primaria, de la fuente del origen de la vida, que es el Dios todopoderoso, el Dios mismo. Y aquí la Biblia dice qué ha de suceder, qué ha de ocurrir con nuestra vida cuando ya nuestro cuerpo deje de latir. Es importante que eso lo tengamos claro. Otro argumento que prueba, que evidencia que Dios existe, es el argumento moral. Escúcheme bien esto. Dice el texto sagrado, el texto bíblico de Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando yo leo este pasaje me doy cuenta de algo, y es, no es el Dios todopoderoso una invención del hombre limitado, es todo lo contrario. Es el hombre limitado, frágil, susceptible, vulnerable, una, digamos, expresión de ese Dios grande que obviamente se debilitó a causa del pecado, pero que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Dios le colocó una impronta, tal como cuando un gran, digamos, escritor firma su libro, cuando un escultor firma su obra de arte, cuando un pintor firma también su digamos, su figura, su cuadro, su pintura. Ahí está, en el hombre está la firma de Dios. ¿Y sabe cómo se llama la firma de Dios para todo ser humano, independientemente de si lo reconoce o no? Se llama la conciencia. Ese juez interior, ese juez del alma que se encarga de decirnos
cuando las cosas las hacemos bien y cuando las cosas las hacemos mal. Esa conciencia que no es necesariamente propiamente una resultante de la espiritualidad, no, porque una persona puede que no tenga espiritualidad, puede que no vaya a una iglesia, puede que no exprese su adoración a Dios públicamente. Y aún inclusive puede que hasta lo niegue desde el punto de vista de su propia expresión verbal, pero en su interior tiene algo que se llama conciencia. Esa conciencia moral, ese valor intrínseco que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, es una evidencia de que hay un patrón moral sobrenatural en toda la creación que desde luego se refiere a Dios, porque fuimos hechos, dice la Biblia, a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Es decir, el ser humano, tú y yo, nos parecemos a ese Dios grande y poderoso que nos creó, porque fuimos hechos, dice la Biblia, a su imagen y conforme a su semejanza. Esa conciencia humana, esa capacidad de, digamos, de saber lo bueno y lo malo, de esconderse cuando desde pequeñitos los niños y nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, no se la debemos a nuestros padres ni a nuestro entorno, se la debemos a una conciencia, a un juez interior, a un algo que está dentro de nuestro corazón que dice que Dios lo colocó allí y que fue ese sello que nos permite saber lo bueno y lo malo. Se llama conciencia, se llama capacidad moral, que es la mejor explicación de Dios. Dios es el último estándar de lo que es bueno. Toda moralidad se mide por su carácter y ella nos es dada por su voluntad. Por eso Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice así la Biblia. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando su conciencia testimonio y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Mira que esa conciencia interior es la que da testimonio, porque Dios le escribió, dice, la ley escrita en los corazones. ¿Quién escribió el nivel moral de que cada ser humano cuenta? Por supuesto, el Creador. Cuando fuimos hechos en el vientre de nuestra madre, Dios nos impregnó, así como nos entregó espíritu, voluntad, nos entregó personalidad, temperamento. Dios colocó una impronta de Él en cada ser humano. Se llama conciencia. Conciencia que usted no va a encontrar en ningún ser vivo sobre la tierra. Los seres humanos tenemos esa capacidad, ese nivel excelente de conciencia, de capacidad de saber lo bueno y de lo malo, la encontramos, por supuesto, en Dios. Los ateos, escuche bien esto, pueden ser buenos sin creer en Dios, pero ningún ateo será bueno sin que Dios existiera. ¿Por qué? Porque es Dios quien le imprimió en su corazón ese nivel de conciencia. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos habla de esa conciencia moral, de esa realidad moral con la que fuimos creados. Dice y cita, digamos, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos así: todos los seres humanos son creados iguales y son dotados y provistos por su creador de ciertos derechos inalienables, que por supuesto los encontramos en esa trascendencia de Dios en el corazón de los hombres. Es decir, la conciencia moral es una prueba de la existencia de Dios. Y por último, y no con esto menos importante, es un argumento vital que es, digamos, irrefutable. Todos los demás argumentos pueden ser refutados. De hecho, los falsos, científicos que quieren de pronto tratar de contrarrestar la fe de nuestro corazón, pueden tener argumentos, y un poco de ciencia, como lo dijo Luis Pasteur, nos aleja de Dios. Y entonces cuando una persona tiene un poquito de barniz científico, puede que crea y piensa y suponga que cree y tiene mucho conocimiento de la vida y de la esencia del ser humano, hasta el punto de decir que Dios no existe. Sin embargo, este argumento es irrefutable. Se puede decir que este argumento es incontrovertible. ¿Sabe cómo se llama? El argumento experimental, el argumento empírico. ¿Qué significa
el argumento empírico. Voy a explicarle de esta manera. El argumento empírico se concibe y se dice digamos, al verdadero ser que ha experimentado la evidencia en su vida de que existe un ser creador. Básicamente, lo que podemos decir de este argumento es lo que cada uno de nosotros ha experimentado en Dios. Le decía que un altísimo porcentaje de la población mundial, en los Estados Unidos, por ejemplo, en el último censo que se hizo respecto de ese tema, se dijo que casi el 95% de los estadounidenses creen en que existe un ser supremo. Es decir, y si lo miramos comparativamente, porcentualmente con toda la humanidad, vamos a decir que un altísimo porcentaje de personas en el universo, en la tierra más que todo, creen en la existencia de Dios. Ahora, la pregunta que yo hago es, esas personas, ¿de dónde sacaron ese nivel, digamos, lo decía al principio de este seminario, de esa fuente del conocimiento? Pudo haber sido de la intuición, pudo haber sido, digamos, del legado de nuestros padres, ¿cierto? Pudo haber sido también de la misma razón, pero aquí hay algo importante y es de la experiencia. Muchos hemos tenido experiencias con ese ser supremo al que hoy reconocemos como Dios Todopoderoso. Es decir, cada uno de nosotros, y si usted no tiene muchos argumentos científicos, la semana pasada estuvimos hablando bastante de eso. Si usted no tiene muchísimos argumentos desde el punto de vista de la física, de la química o de la ciencia, puede que de pronto en cuanto a eso otros le ganen. Pero este argumento es irrefutable, es irrebatible, es el argumento de la experiencia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una experiencia real, personal, evidente, notoria con ese ser todopoderoso, que no solamente existe, sino que procura, busca y quiere que tengamos una relación personal con Él? Un día, el Señor Jesucristo tuvo algo en la vida de un hombre que era ciego. El Señor Jesús extendió su mano, lo sanó, lo restauró y obviamente muchísimas personas en su momento quisieron refutar ese milagro en la vida de ese muchacho y lo confrontaron y lo persiguieron, los judíos sobre todo. El mundo perseguirá la fe con la que tú y yo hemos venido creciendo y hemos venido avanzando. Pero en el caso de ese ciego, mira lo que dice la Escritura. En el capítulo 9 del libro de Juan, versículo 18, dice así: pero los judíos no creían que él había sido ciego. Es decir, creían que ese ciego no era ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Es decir, esos judíos fueron directamente a la familia para decir: ¿cómo es posible que este muchacho diga que ya no es ciego? Y aquí está. Y le preguntaron a los padres: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? En el versículo 20 dice así: sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Tampoco nosotros lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él y él hablará por sí mismo. ¿Y qué hicieron? Fueron a requerirle, fueron a preguntarle a aquel ex ciego. Y mira qué lindo lo que dice el versículo 25. Entonces, aquel que un día fue ciego, que un día estuvo en oscuridad, respondió y dijo: si es pecado, refiriéndose a Jesús, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y este es un argumento que, le repito, es irrefutable, es irrebatible. El argumento que dice que cada uno de nosotros ha tenido una experiencia con el Ser Supremo. Algunos un milagro, algunos una sanidad, otros una restauración, otros una transformación, algunos milagros de provisión, milagros a través de los cuales Dios revirtió, escuche bien, un diagnóstico de muerte, un diagnóstico lúgubre, una situación definitivamente irremediable, irreparable desde el punto de vista humano. De hecho, déjeme decirle una cosa:
Inclusive los científicos, los médicos, las personas de ciencia llegan a un momento en que dicen, ¿saben qué? Nosotros no podemos hacer nada. Y a veces, inclusive, esos que no creen en Dios terminan diciendo, solo un milagro puede hacer esto posible. Y ¿saben una cosa? Son muchos los milagros que Dios ha hecho, son muchos los milagros que Dios está haciendo y son muchos los milagros que Dios seguirá haciendo. ¿Acaso en tu vida Dios no ha hecho un milagro? ¿Acaso en ti y a través de ti Dios no ha hecho milagros? Pues déjame decirte una cosa, ese Dios que hace milagros no los hace por casualidad ni de manera fortuita. Él los hace porque es real, porque tiene una relación personal con aquellos que rendidos a su grandeza y a su majestad dicen, Señor, aquí estoy, necesito un milagro, deseo y necesito una intervención divina. De hecho, muchísimas personas en un grado, digamos, de angustia de su alma, de desesperación extrema, le han dicho a Dios, Señor, oh Dios, si tú existes, permite que base esto, cambie este diagnóstico, transforme este resultado, trae este milagro a la realidad. ¿Y cuántos no han recibido milagros, evidencias y notorias, digamos, evidencias de que Dios es real? ¿Sabes una cosa? Ese argumento se vuelve irrefutable, ese argumento se vuelve irrebatible. Nadie podrá decir, los ateos niegan a un Dios que no conocen, mientras que nosotros, los que hemos creído, hablamos de un Dios al que hemos conocido, al que hemos experimentado, al que hemos sentido, al que hemos visto actuar, al que hemos visto sanar, al que hemos visto obrar milagros, porque Él es Dios Todopoderoso, el que hace posible de una manera contundente su grandeza. Puedes saber que Dios existe totalmente aparte de los argumentos, experimentándolo personalmente. Y eso es lo que seguro cada uno de los que hoy nos están acompañando pueden decir, yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo del milagro que Él ha hecho en mí. Un día sacaron de este pasaje una canción, yo era ciego y ahora veo la luz. Es decir, tu testimonio es una prueba de que Dios existe aquí. De hecho, está uno que en un momento de su caminar espiritual, que llegué inclusive a negar la existencia de Dios precisamente porque suponía que lo que yo vivía y precisamente algunos han negado a Dios por un principio lógico de existencia humana y es que hemos tenido o tuvimos una experiencia con nuestro Padre terrenal que no fue nada agradable. Vivimos experiencias con la autoridad humana que no nos dejaron gozo, alegría o paz en el corazón y terminamos trasladándole esas heridas, ese resentimiento a Dios y terminamos diciendo Dios no existe y negamos a Dios, al Dios que un día. Entonces, importante que hoy quede claro, los que hoy niegan a Dios no lo niegan porque desde el principio supusieron que Dios no existía o tuvieron argumentos para decir que Dios no existe, sino porque tienen heridas en el corazón, heridas en el alma, situaciones que ellos no entendieron, situaciones que no comprendieron, momentos que no pudieron para ellos ser fácilmente explicables, que terminaron diciendo, si Dios existe, es imposible que esto me haya ocurrido. Y no se han dado cuenta que el problema humano no es que Dios no exista. El problema humano, ¿sabes a qué se debe? A que el hombre le ha dado la espalda a Dios. Y cuando el ser humano le da la espalda a Dios, por supuesto que la humanidad que hoy vemos y vivimos y vemos cómo está encadenada, necesita encontrar en el Señor una respuesta contundente. Quiero terminar citando un texto del libro del profeta Isaías. El capítulo 40. Aquí está la grandeza de ese Dios poderoso. Y quiero tomarme unos minutos para citar este pasaje y quiero que por favor lo leas si lo tienes contigo y lo guardes y atesores en el corazón. Dice el texto de Isaías capítulo 40 versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos contó el polvo de la tierra. Dice, pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y aquí que las naciones, dice, le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Y aquí que él hace desaparecer las islas como el polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio.
Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Dice el versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Dice aquí, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se seca, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis?, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese Dios todopoderoso no solo hizo el universo y todo lo que en él hay, ese Dios todopoderoso te ama, te cuida, te protege, te defiende y te va a acompañar desde aquí, no solo hasta que tu cuerpo en esta tierra deje de existir, te acompañará aún más allá de la muerte, porque ese Dios, dice la Biblia, que nos llevará en el hueco de su mano y nos sostendrá a tal punto que la eternidad de aquellos que en él hemos confiado y hemos creído está segura. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios existe y Dios es real, y esa evidencia experimental, vivencial, es una experiencia que nadie podrá negar ni siquiera rebatir. Así que, mis queridos hermanos, hasta aquí quiero que hablemos de los argumentos que prueban la existencia de Dios. La próxima semana en este espacio vamos a hablar de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. ¿Por qué este libro no es como otro en la tierra? No ha habido un solo texto escrito por los hombres que haya tenido este nivel de superioridad, de singularidad, de excelencia. La Biblia tiene algo poderoso, y muchos de los que hoy niegan a Dios terminan o siguen negando lo que dice la Biblia. Y a partir de la próxima semana vamos a estudiar y vamos a mirar por qué la Biblia no es un libro cualquiera, es el libro de Dios, y por qué esta Biblia es comprobada inclusive científicamente. Y vamos a volver a hablar de ciencia la próxima semana, porque vamos a decir por qué la Biblia está más allá de cualquier concepto humano, científico, digamos de ciencia, para que sepamos que la fe en la que Dios nos ha permitido fundamentar nuestra experiencia, que es la fe de las Escrituras, es una fe sólida y es una fe estable. Agradezco a Dios por cada uno de ustedes, por la experiencia que han vivido con Dios y que han compartido con otros, y también por acompañarnos en este espacio. Acuérdate que el Señor te ama, acuérdate que Dios es un Dios de milagros, y si en algún momento de tu camino has querido suponer que Dios no existe por lo que has vivido, por lo que has padecido, recuerda, Dios te ama y Él está experimentando su poder a aquellos y mostrando su poder a aquellos que lo anhelan y lo necesitan. Si necesitas un milagro, clama al Señor y Él te responderá. Dice el texto, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Busca a Dios y te vas a dar cuenta que Dios es real y sus milagros serán notorios. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por bendecir el Ministerio Semilla de Vida. Hoy, particularmente, quiero hacer un llamado especial a que nos ayuden con su oración, a que nos acompañen transmitiendo y compartiendo este material con otras personas. Y también quiero hacer un llamado especial para que siembren en este ministerio. El Ministerio Semilla de Vida es un ministerio que solo depende de la misericordia de Dios y de personas como ustedes, los que han dicho, ese ministerio que me ha bendecido, que ha sido de bendición, hoy quiero también sembrar. Necesitamos, obviamente, recursos para continuar esta tarea. Necesitamos recursos para seguir esta obra. Y como bien lo hemos dicho una y otra vez, la obra de Dios se hace
con las rodillas de los que oran, con los pies de los que van, pero también con las manos de los que dan. Que la provisión que Dios te ha dado no solo sea para que tú puedas vivir en bendición, sino para que también puedas apoyar ministerios como este, que han de ser también instrumentos para bendición y edificación de otras personas. La próxima semana ustedes continúen este espacio y que además podamos seguir expandiendo el mensaje de la palabra del Señor. Te voy a dejar con la información para que puedas sembrar. Seguramente aquí comienzan a aparecer cómo puedes seguirnos en el ministerio, cómo puedes también apoyarnos en el ministerio Semilla de Vida. Que el Señor te bendiga y que Dios te multiplique todo lo que hagas por su obra. Hasta una próxima oportunidad aquí en el ministerio Semilla de Vida. Te esperamos y hasta entonces.